Muy buenos días, guerreros. La paz del Señor esté con todos ustedes. Nos encontramos hoy miércoles 20 de abril para continuar con esta octava de Pascua, para continuar con este hermoso júbilo que estamos viviendo. Vamos a iniciar nuestros 5 minutos con el Evangelio. Y nuestro Evangelio se encuentra hoy consignado en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. El mismo día, primero de la semana, dos de los discípulos iban a un pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino iban hablando de todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y siguió caminando con ellos, pero estaban como ciegos y no le conocieron. Él les dijo: ¿qué venían comentando por el camino? Ellos se detuvieron. En sus rostros se veía la tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofás, les respondió: ¿tú serás el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo que pasó allí en estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Ellos respondieron: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, y además de todo eso, ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado sin saber qué pensar. Fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles y les habían asegurado que él está vivo. Algunos compañeros nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús le dijo: qué duros de entendimiento son ustedes. ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No ven que era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó todo lo que en las Escrituras se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, que es tarde y va a anochecer. Él entró y se quedó con ellos, y estando en la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se los dio, al punto que les abrieron a ellos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no es cierto que a lo largo del camino iba él encendiendo el fuego en nuestro corazón con sus palabras a medida que nos mostraba el sentido de las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás compañeros que estaban diciendo: es verdad, el Señor resucitó y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo se les había dado a conocer al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, vemos cómo todos estos días, después de la fiesta que celebramos el sábado de resurrección, vemos cómo estos días de Pascua, el Evangelio nos centra en esas manifestaciones de Jesús, en esas apariciones de Jesús. Jesús siempre ha sido tan lleno de amor por cada uno de nosotros. Su misericordia es tan grande con nosotros que fácilmente Él pudo no haber hecho estas manifestaciones en los discípulos. Los discípulos deberían por hecho creer que Jesús iba a resucitar, pues Él ya se los había dicho de diferentes formas. De la forma cuando les dijo: destruyan este templo y en 3 días será construido nuevamente. Cuando Jesús les decía: el Hijo del Hombre tendrá que morir, tendrá que padecer, pero Él volverá. Entonces los discípulos no alcanzaban a creer. ¿Por qué? Porque estaban cegados por su dolor, porque estaban cegados por las tristezas. Estos discípulos iban camino a Emaús. Eran de los mismos discípulos con los que
con los que Jesús compartió, de los mismos discípulos que vieron a Jesús partiendo el pan, de los mismos discípulos que vieron a Jesús haciendo grandes obras de amor, grandes milagros, grandes obras de misericordia. Y Jesús se les apareció. Y aquí este evangelio, aquí San Lucas nos muestra y puede mostrar ese evangelio a lo que vivimos nosotros hoy. Cuántas veces no estamos ciegos, cuántas veces el dolor, la tristeza no nos deja ver quién está delante nuestro, quién está al lado nuestro, es Jesús. Cuántas veces las dificultades que tenemos en la vida, los problemas que tenemos en la vida, lo que hacen es hundirnos en un llanto, en una tristeza, en un dolor, y no nos hace dar cuenta que Jesús está a nuestro lado, que Jesús está con nosotros, como le pasaba a estos discípulos. Recordamos la vez que la Magdalena lo vio. Magdalena no hacía sino llorar: se han llevado a mi Señor, se han llevado a mi Señor. Pero su llanto y su dolor y su tristeza no le mostraba que Jesús iba a resucitar, no le hacía recordar que Jesús les dijo que iba a estar de nuevo entre ellos, y no veía que Jesús era aquella persona que se le estaba manifestando en este momento. Lo mismo le pasó a estos discípulos. Entonces, hay algo tan hermoso que sucede en este evangelio, y es ver de qué forma ellos reconocen a Jesús. Ellos sentían que en su corazón había fuego, pero ya después de que vieron que sí era Jesús, ellos sentían que su corazón no era el mismo, que su corazón ardía de una forma diferente. A veces nos pasa eso, pero dudamos de que Jesús está en nosotros. A veces sentimos una emoción, una felicidad que no sabemos describir, que no podemos comprender, y no sabemos que esa emoción, esa felicidad hermosa nos la da es Dios, nos la da es Cristo. ¿Qué pasó? Jesús se les da a conocer a ellos, y lo reconocen ellos el momento en que parte el pan y lo bendice. Es algo donde aquí en este evangelio podemos ver ese sacrificio tan hermoso y esa bendición tan grande que Jesús nos dejó, que es la Sagrada Eucaristía. Y este evangelio nos invita a eso, a que lo reconozcamos en la Eucaristía, a que lo reconozcamos allí en el altar, en el momento en que el sacerdote está haciendo esta consagración. Ahí está Jesús con nosotros, y Él, así como los discípulos lo reconocieron en este momento, y Él se dio a conocer en este momento en que partió el pan, en que compartió con ellos. Jesús nos está diciendo a nosotros: yo estoy ahí en la Eucaristía, yo estoy ahí en el pan, yo estoy ahí en ese momento. Y la invitación es a esa, a que llegan a nuestro momento algo para rescatar de este evangelio. Llegan a nuestro momento situaciones difíciles, tristezas que nos enceguecen, que no nos hacen pensar, que no nos hacen creer, que no nos hacen confiar. Y Jesús nos dice: hagan un alto, paren un momento, dejen a un lado esa tristeza. Sí, el dolor está, sí, la situación difícil está, sí, el momento de dificultad está, pero no se ahoguen en eso, y lo que hagan es pensar un momento y entregarle todo a Jesús y verlo. No hacer como estos discípulos de Emaús, no hacer como la Magdalena, que por su llanto enceguecía, que por su tristeza no veía a Jesús. Entonces, que nuestra tristeza no tape nuestros ojos para ver y reconocer que Jesús está a nuestro lado, y que cada vez que vayamos a una Sagrada Eucaristía, cada vez que estemos ahí, lo hagamos con mucho más amor, porque sabemos que así como a los discípulos de Emaús Jesús se les mostró en ese momento, a nosotros también, que así como los discípulos de Emaús lo reconocieron en el momento de partir el pan, nosotros también lo debemos reconocer en este momento y en todo momento. Este es un evangelio hermoso, donde nuevamente Jesús les dice: estoy aquí y estoy vivo. Y Jesús nos lo dice a nosotros: creámoslo. Nosotros no celebramos a un Cristo muerto, celebramos es a un Cristo vivo. Desde ahora, este sábado que celebramos la fiesta de resurrección, Jesús tiene que estar vivo en nuestro corazón, y esa es la enseñanza de hoy, nuestro evangelio. Muchísimas gracias, guerreros. La paz del Señor esté con todos ustedes. No olviden unirse a todas nuestras transmisiones y compartir. Recuerden que mañana vamos a estar dando inicio, para gloria de Dios, la consagración a Jesús por María, 8 de la noche, después del Santo Rosario.
por nuestra misma página de Facebook vamos a hacer las transmisiones en vivo. Recuerden también estar conectados al rosario, porque una persona consagrada, un guerrero consagrado, no puede decir estoy en la consagración, en la evangelización, en la clase, pero no oro el Santo Rosario. Entonces desde las 8 de la noche iniciamos Santo Rosario, seguido consagración a Jesús por María. Muchísimas gracias, la paz del Señor esté con todos ustedes y nos despedimos diciendo Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, no permitas que durante este día ofendamos a tu divino Hijo, y para ello danos tu santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guerreros, fortaleza de Dios, bendecido día para todos.